Muy bien, muchachos, muchachas, bienvenidos nuevamente. Gracias por esperar. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a revisar el día de hoy el tema de potencial eléctrico y diferencia de potencial para continuar con nuestros temas del curso, del segundo parcial. Antes de eso, muchachos, ¿alguien quiere compartir algo, quiere preguntar algo, alguna duda, algún comentario respecto a la finalización del primer parcial que acabamos de cerrar el ciclo del primer parcial? ¿Alguna duda, algún comentario, algo quieran compartir, muchachos y muchachas? Adelante. ¿Nada? No, profe. Gracias, Lucía. Si no hay comentarios, entonces voy a compartir mi presentación y vamos a revisar el día de hoy el tema de potencial eléctrico. Ya ustedes hicieron un trabajo al respecto de revisar información en Khan Academy acerca de este tema, el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. Por cierto, voy a abrir, bueno, vamos a verlo aquí directamente. El día de hoy entonces vamos a continuar la clase pasada. Las clases pasadas estuvimos viendo lo que era el tema de la energía potencial eléctrica. Veíamos que era una energía que se daba cuando interactuaban dos cargas eléctricas, y se podía determinar la energía potencial eléctrica que existía entre ese sistema de cargas en un par de cargas que se podían acercar o alejar, y dependiendo de eso y de la naturaleza que tenían, pues podían acumular, es decir, almacenar energía, o disminuir o perder energía potencial eléctrica. Y el día de hoy, muchachos, el tema es potencial eléctrico y diferencia de potencial. Es un tema que tiene mucho que ver con el que habíamos visto previamente de la energía potencial eléctrica, porque aquí está la definición. Y si ustedes recuerdan un poquito lo que vimos en las clases pasadas acerca de la definición de el potencial eléctrico, pero la energía potencial eléctrica, prácticamente es esta misma definición que está realizada aquí. Me dice en este caso que el potencial eléctrico V, que vamos a representar con esta letra V, esta es la letra con que vamos a representar esta cantidad física que se llama potencial eléctrico. Se trata de trabajo realizado por unidad de carga en contra de las fuerzas eléctricas para transportar, dice, una carga positiva desde el infinito hasta un punto determinado. Si ustedes revisaran esta definición y la compararan con la que vimos antes para la energía potencial eléctrica, verían que es prácticamente la misma. En lo único que difiere es en este punto en el que dice que es por unidad de carga. Entonces, eso es el potencial eléctrico, es el mismo, es la energía potencial, pero por unidad de carga, porque la definición es exactamente la misma. Nos habla de ir en contra de las fuerzas eléctricas y de transportar una carga. En este caso me habla de una carga positiva desde el infinito hasta un punto determinado cercano a esta carga que produce un potencial eléctrico. Y entonces, bueno, vamos a quedarnos con esta definición y hacer énfasis en este punto que dice que es el trabajo realizado por unidad de carga, porque eso es lo que nos va a dar la clave para poder determinar cómo es que podemos determinar este potencial eléctrico para una carga que lo genera. Bien, me dice aquí precisamente otra parte de la definición que dice que se define como la energía potencial, desde luego la energía potencial eléctrica, esa que ya vimos en las clases pasadas, entre la unidad de carga. Y entonces, si podemos hacer la relación de la energía potencial que se presenta entre un par de cargas y
dividimos entre el valor de la carga, que es la que estamos moviendo, acercando, digamos, a otra que está en un punto del espacio y le estamos acercando hasta un punto determinado. Entonces, si hacemos esa división de esa energía potencial entre esa carga, entre el valor de esa carga, entonces obtenemos este potencial eléctrico precisamente. Esta es la definición, digamos, en general de la definición de esta cantidad física que se llama potencial eléctrico, la energía potencial eléctrica dividida entre la carga o por unidad de carga. Las unidades en que se expresa este potencial eléctrico, dice aquí, son los volts. Seguramente ustedes ya han oído hablar de volts, son de telecomunicaciones. Este término lo utilizan muy a menudo. Y bueno, para la física, para este caso, estos volts, de hecho así es, nada más que a lo mejor no lo habían visto desglosado de esta manera. Las unidades de los volts son las unidades de la energía potencial, que si se acuerdan las medíamos en joules, entre las unidades de carga, que son los coulombs, y entonces dividimos joules entre coulombs, entonces vamos a tener estos volts, que es la unidad de potencial eléctrico. Y bueno, así vamos a definir y a determinar la energía potencial eléctrica. Voy a hacerlo aquí un poco más grande. Me dice la definición que el potencial eléctrico es exactamente igual a la energía potencial entre la unidad de carga, entre la carga. Si recordamos en las clases pasadas, la forma en que determinábamos esto, cuando se trataba de aéreo vacío, era multiplicar la constante K por una carga y otra carga que es la que estaba, con la que se genera esa energía potencial, y dividíamos entre la distancia. Pero si ahora dividimos todo esto entre esta carga, que es la que estamos, con la que estamos interactuando, y hacemos el álgebra necesaria de esta ecuación, pues al final vamos a ver que la influencia de esta carga desaparece, o se elimina pues esta carga al hacer esta relación contra su mismo valor, y obtenemos que la forma de determinar el potencial eléctrico es esta: multiplicar la constante de proporcionalidad del medio, en este caso el aire vacío, por el valor de la carga, que es la que produce el campo eléctrico, y dividir entre la distancia a la que se colocaría una carga o la distancia en la que se quiere determinar el campo eléctrico en un determinado punto del espacio. Y esta es la expresión matemática, la ecuación que me permite determinar este potencial eléctrico, ¿ve?, para un punto cualquiera en el espacio cercano a una carga eléctrica colocada ahí. Bien, muchachos, esta ecuación se parece mucho a alguna que ya hemos visto antes. ¿Alguien tiene una idea, o si la ve, puede decir a qué ecuación se parece? Hemos visto. ¿El campo eléctrico? A la del campo eléctrico, sí, muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Que R no está elevado al cuadrado. Así es, en la ecuación del campo eléctrico teníamos esta misma forma. Realmente es la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Y esta ecuación es exactamente la misma, bueno, es casi la misma, con la diferencia de que la distancia no es al cuadrado, es solamente a la primera potencia, pues. Entonces, realmente no hay mucho cambio. Es una ecuación que ya hemos manejado, que podemos manejar sin problema. Y esta me permite determinar el potencial eléctrico. Y entonces vemos que el potencial eléctrico aquí solamente depende de una carga. Finalmente, el efecto de la otra carga, cualquiera que sea su valor que coloquemos, no va a afectar ese campo, este potencial eléctrico. Porque este potencial eléctrico es precisamente la energía entre el valor de esa misma carga, la energía potencial por unidad de carga. Entonces, bueno, lo importante es que vamos a poder determinar
el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio mediante esta ecuación. Y bueno, finalmente la lámina me dice que este potencial puede ser positivo si es que lo produce una carga positiva, y puede ser negativo si es que lo produce una carga negativa. ¿Qué me dice esto? Pues que las cargas positivas producen potenciales eléctricos positivos, las cargas negativas producen potenciales eléctricos negativos, y esto es por una situación simple. Este potencial ahora ya no es un vector, sino es un escalar, es una cantidad escalar. Igual que la energía que calculamos en las clases pasadas, este es un escalar, y entonces en este caso su signo debe de corresponder con la naturaleza de la carga. Esto es, para hacer este cálculo, vamos a utilizar el signo de la carga, vamos a tomarlo en cuenta, y ese nos dirá si nuestro potencial es positivo o negativo. Entonces, igual que en la energía potencial eléctrica, aquí también vamos a utilizar nuestro signo de la carga para determinar el valor de este potencial eléctrico. Muchachos, hasta aquí la definición y cómo vamos a determinar este campo. Vamos a hacer algunos ejercicios aquí sobre esta imagen para calcular el campo eléctrico, pero antes de proseguir con eso, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿No? No, ahorita ninguna. Bien, gracias. Entonces tenemos aquí en esta imagen, muchachos, la representación de una carga eléctrica en este circulito rojo con un signo más, una carga eléctrica positiva, saliendo de él todas estas líneas de campo eléctrico, de fuerza eléctrica, que ya hemos platicado de ellas. Y entonces, si nosotros de alguna manera colocáramos en algún punto a una cierta distancia, por ejemplo, aquí en este punto, si a este punto le llamamos, por ejemplo, el punto A, y está a una cierta distancia de esta carga eléctrica, vamos a decir que esta distancia fuera una distancia R. Entonces, podríamos nosotros determinar el potencial eléctrico en este punto debido a esta carga positiva que debemos determinar el potencial eléctrico que se genera en este punto una cierta distancia R de esta carga positiva. Vamos a darle valores, por ejemplo, si esta distancia R fuera de 10 centímetros y esta carga U fuera, por ejemplo, de 5 milicoulombs, perdón, de 5 microcoulombs, vamos a determinar cuánto valdría el potencial eléctrico en este punto que está a una distancia de 10 centímetros de esta carga de 5 microcoulombs. Entonces, para eso simplemente nuevamente vamos a suponer que esto es aire vacío, donde está colocada esta carga. Incluso el punto donde queremos medir el potencial también está dentro de este medio, el aire vacío. Entonces, eso me permite utilizar la constante K. Y entonces, si determinamos el potencial eléctrico, vamos a llamar en este punto A. Le pongo el subíndice A para decir que es en el punto A. Entonces, esto lo puedo determinar si multiplico la constante de proporcionalidad por el valor de la carga y dividido entre la distancia. Pero vamos a hablar que es la distancia A, la distancia de la carga al punto A. Voy a poner ese subíndice para diferenciarla de cualquier otra distancia. Entonces, si sustituimos nuestros valores, podemos calcular ese potencial eléctrico para este punto A. 9 por 10 a la 9. Unidades, muchachos, de la constante K. 5 por 10 a la menos 6. No, es newtons metros cuadrados sobre un cuadrado. Ok, gracias. Las unidades, minutos metro cuadrado por un cuadrado. Ahora sí, la carga es 5 por 10 a la menos 6, que es 5 microcoulombs. 10 a la menos 6 coulombs. La distancia en este caso son de 10 centímetros con respecto al punto donde estará colocada la carga. La expresamos en metros, ¿cuánto es? 10 por 10 a la menos 2. Así es, gracias, Guadalupe. 10 por 10 a la menos 2 metros.
Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, el potencial eléctrico en el punto A va a ser igual, 9 por 5 me da 45, por 10 a la 9 menos 6 me da por 10 a la 3. 9 menos 6, 3, ¿ok? Entre 10 por 10 a la menos 2. Metros, perdón, estos metros, voy a reducir aquí unidades de una vez. Estos metros, este cuadrado con estos metros se eliminan. Este coulomb, perdón, este cuadrado de los coulombs que no lo puse, con este me quedan aquí newton metro por coulomb. Esto no va. Entonces, tengo este potencial eléctrico A, si hago la operación, me quedan 45 entre 10, me da 4.5. ¿Por 10 a la qué, muchachos? A las 5. Por 10 a la 5. Y las unidades que tengo aquí son newtons metro, o sea, son joules por coulomb, y joules por coulomb se llaman esta unidad volt. Entonces tengo 4.5 por 10 a la 5 volts. Y ese es el potencial eléctrico, es una cantidad física que me dice pues que aquí hay, esta carga puede producir aquí un cierto efecto sobre cualquier otra que pongamos en ese punto. Tiene el potencial de producir un efecto sobre esa carga, ya sea generar una fuerza, generar un campo eléctrico o generar una energía potencial eléctrica si colocáramos una carga en este punto. Entonces, eso es lo que significa este potencial eléctrico. Esta carga genera potencialmente un efecto sobre cualquier carga que se colocara en este punto. Bien, muchachos, entonces, siguiendo con la misma idea, ¿qué pasaría si en vez de determinar el punto, el potencial eléctrico en ese punto A, lo quisiera determinar, por ejemplo, aquí, en este punto azul que estoy poniendo aquí, voy a llamarle el punto B, y ahora la distancia que hay desde la carga al punto B es de 20 centímetros. Bien, muchachos, antes de hacer cualquier operación, les preguntaría, de manera intuitiva, díganme, ¿cómo sería el potencial eléctrico ahora en el punto B con respecto al que había en el punto A? Menor. ¿Menor? ¿Qué tan menor? 10 centímetros menor, o no, es que no sé cómo decirlo. Como Ajá, el doble, o sea, La sería mitad como el de su doble, ¿no? tamaño. así es, sería la mitad de su tamaño. ¿Por qué? Porque la distancia prácticamente es el doble. Y si observamos la ecuación aquí, vemos que esta ecuación me dice que este potencial eléctrico es inversamente proporcional a esta distancia. Si nosotros estamos duplicando la distancia, entonces lo que esperamos es que este potencial eléctrico disminuya a la mitad. Y vamos a ver si es cierto, simplemente vamos a corroborarlo aplicando la ecuación. Entonces, si queremos determinar el potencial en el punto B, vamos a tener que multiplicar la constante del medio, la proporcionalidad del medio, que es la constante K, por el valor de la carga, y dividir entre la distancia, pero en este caso va a ser la distancia al punto B. Voy a llamar RB. Este es RB. Entonces, si hacemos eso, podemos determinar el potencial eléctrico en ese punto, que entonces es ahora 9 por 10 a la 9. Newtons metro cuadrado por coulomb cuadrado. Así por la carga, sigue siendo la misma carga que produce el potencial, de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Lo que cambia ahora es la distancia de 20 centímetros. Ahora expresamos la distancia en metros. 20 por 10 a la menos 2. Si reducimos aquí las unidades, este cuadrado de los metros con estos metros se elimina. Este cuadrado de los coulombs con estos coulombs se elimina. Y si hacemos esta operación, el potencial en el punto B va a ser igual a 9 por 5, 45.
Vamos a poner 45 por 10 a la 9 menos 6 me va a dar 3 entre 20 por 10 a la menos 2. Y aquí tengo en arriba Newton metro sobre Coulomb. Hacemos esta operación, tengo 45 entre 20, me va a dar, 2.25 por 10 a la 1. a ver, 2.25 por 10 a la ¿qué? Para las 5, es a las 5. A la 5. Recuerden que el de abajo cambia de signo al subir. Entonces 3 más 2, 5. 2.25 por 10 a la 5. Joules, que son Newton metro por Coulomb, y joules por Coulomb son volts. Entonces el potencial eléctrico en el punto B va a ser igual a 2.5 por 10 a la 5 volts. Y si comparamos ahora con el potencial eléctrico que calculamos primero, entonces vemos que es efectivamente la mitad. Y ahí corroboramos que pues, este potencial eléctrico cambia. En este caso disminuye proporcionalmente con la distancia a la que se encuentra la carga. En este caso, cuando multiplicamos la distancia, pues el potencial eléctrico tiene un valor exactamente la mitad. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Profe, ¿no es 2.25? Ah, sí. Ese es el problema de mi dislexia. Digo una cosa y escribo otra, pero ahorita lo corregimos. Arriba sí lo puse bien. Abajo ya finalmente, seguramente lo dije bien, pero no lo escribí bien. Es 2.25 efectivamente. Gracias por la observación. 2.25 por 10 a la 5, que es la mitad de 4.5, por 10 a la 5. Entonces aquí en el segundo punto, cuando se duplica la distancia, se reduce a la mitad el potencial eléctrico. Y en los dos casos es positivo porque produce por esta carga de naturaleza positiva. Bien, muchachos. Bien, entonces vamos a hacer otra cosa sobre este mismo esquema. ¿Qué pasaría, muchachos, si ahora coloco, por ejemplo, un punto aquí? Un punto aquí. Vamos a llamar un punto C. Si determino el potencial eléctrico en este punto C, la pregunta es, ¿cómo será el potencial eléctrico en este punto C con respecto al potencial eléctrico en este punto A? ¿Serían iguales? Iguales. Serían iguales, sí, muy bien. ¿Por qué razón? Porque el radio que tiene, o bueno, sí, el radio que La misma tiene de la partícula distancia, ¿no? A De la carga. a C, exactamente. Ajá. El radio, la distancia que hay de la partícula a este punto C, pues es la misma que hay en A que en C, porque ese es el radio de esta circunferencia que se forma. Muy bien. Y entonces eso me lleva a otra cosa. Si yo, pues puedo, en cualquier punto que yo coloque una carga de esta circunferencia que estoy resaltando ahorita un poquito en verde, en cualquier punto de esta circunferencia que yo coloque una carga y mida o calcule pues el potencial eléctrico, pues voy a encontrar el mismo valor. Lo mismo pasa si en lugar de mi punto estar en este punto B, yo tuviera, por ejemplo, otro punto, no sé, se me ocurre que tal vez lo pudiera poner aquí. Aquí tuviera un punto D y pudiera determinar un potencial eléctrico en este punto D. Ahora la pregunta es, ¿cómo sería este potencial eléctrico D con respecto a este potencial eléctrico en el punto B? Y la respuesta es la misma, es el mismo también, ¿no? Porque en este caso el punto D y el punto B están a la misma distancia, que es la distancia de esta circunferencia que se formó, pues trazando todos los puntos a la misma distancia de la carga. En este caso la suponemos a 20 centímetros. Pero entonces si nosotros trazamos todos estos puntos que ahorita estoy resaltando en amarillo,
Si nosotros trazamos todos estos puntos, vamos a formar esta circunferencia y estamos formando prácticamente una línea que es una curva, tiene forma de una circunferencia, pero en cualquier punto de esta circunferencia que coloquemos una carga y que determinemos el potencial eléctrico, vamos a tener el mismo potencial eléctrico. Entonces, esto que acabamos de formar, cualquiera de las dos que están ahí, esto se llama una línea equipotencial. Equipotencial quiere decir de igual potencial, en este caso de igual potencial eléctrico. Es una línea en la que cualquier punto está al mismo potencial eléctrico. Por eso se llama una línea equipotencial. La otra, la verde, que también es una línea equipotencial. Esta otra más interna también es una línea equipotencial porque todos sus puntos están a la misma distancia. Entonces, si calculáramos el potencial en ese punto, en cualquiera de los puntos de esa circunferencia tendríamos el mismo valor. Y por eso se llaman líneas equipotenciales. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Va quedando claro, muchachos? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios? Todo bien, profe. Bien, gracias. Entonces, finalmente esta carga positiva y estas líneas, estas circunferencias que la rodean, están dibujadas de esta manera porque están pues, representadas en un plano. Pero en la realidad, en nuestro mundo físico es de 3 dimensiones, entonces no estamos en una pantalla, no estamos en una hoja de papel, no estamos en un plano, sino estamos en un espacio. Y entonces, si nosotros, muchachos, con esta imagen que está arriba a la derecha, si nosotros trazáramos todos los puntos que están a la misma distancia, en este caso de una carga positiva, que tendría una forma no de un círculo, sino de una esfera, y trazáramos todos los puntos en todas las direcciones posibles, que están a la misma distancia de esta carga Q, a la misma distancia R de esta carga Q, entonces nosotros podríamos encontrar prácticamente una superficie que tiene la misma forma que la carga, en este caso una superficie esférica, una esfera, en donde cualquier punto que nosotros calculemos, el potencial eléctrico va a estar al mismo, va a tener el mismo valor, porque todos esos puntos están a la misma distancia. Entonces lo que tenemos aquí lo podemos llamar una superficie equipotencial. De igual manera como llamamos al otro una línea equipotencial, en este caso es una superficie equipotencial, y eso me dice que todos los puntos en esta esfera están al mismo potencial eléctrico. Y de hecho, bueno, pues esto, ya no necesitamos comprobarlo porque ya hicimos esta determinación del potencial en un punto. Bueno, sabemos que en cualquier otro punto que esté a la misma distancia siempre va a estar al mismo potencial. Entonces, esta es una superficie potencial, y esta superficie que se forma al trazar todos estos puntos es una superficie que se llama una superficie gaussiana. Más adelante la vamos a retomar para determinar algún otro efecto que tiene que ver con esto de las cargas eléctricas. Entonces, aquí nada más, muchachos, la forma en que calculamos estos potenciales eléctricos a diferentes distancias, cómo es que estos potenciales eléctricos, o esta serie de potenciales, forman líneas o superficies equipotenciales. Es decir, líneas que están al mismo potencial o superficies que están todas al mismo potencial eléctrico. Hasta aquí esta parte, muchachos, de la definición. Vamos a hacer un ejercicio, pues poniendo en práctica esto, pero ahora tomando en cuenta que puede haber más de una carga que genera potencial eléctrico en un punto del espacio. Antes de pasar a eso, muchachos, dudas, preguntas, comentarios con respecto a esto. No, profe, ninguna. ¿No? Vale, gracias. Entonces vamos a ver este siguiente caso, muchachos. Seguimos hablando de potencial eléctrico. En este caso tengo
dos cargas eléctricas, una carga negativa y una carga positiva, en una proximidad, en una cercanía. Y entonces, si nosotros colocáramos un punto o quisiéramos determinar el potencial eléctrico en un punto que se encuentra pues en una parte intermedia, en un punto dentro de la dirección que une estas dos cargas, por ejemplo en este punto, llamáramos el punto A, y entonces necesitáramos determinar el potencial eléctrico que se produce en este punto A. Vamos a llamar el potencial eléctrico en el punto A. Tenemos que tomar en cuenta que esta carga negativa genera un potencial eléctrico en este punto A. Vamos a llamar, si esta carga fuera una carga 1, por ejemplo, no sé, de menos 10 microcoulombs. Y aquí tuviéramos una distancia de esta carga a este punto, una distancia de 5 centímetros, por ejemplo. O de 10, vamos a ponerle de 10 centímetros. Entonces, esta carga 1 generaría un potencial eléctrico en este punto, pero esta carga 2, que también está cercana a esta carga 1, y este punto de hecho está colocado entre estas dos cargas, pues esta carga 2 también generaría un potencial eléctrico en este punto. Tal vez la distancia de esta carga sería de 20 centímetros. Y vamos a suponer que esta carga 2 fuera de 20 microcoulombs. Entonces, muchachos, esta carga 1 genera un potencial, como es una carga negativa, genera un potencial negativo sobre este punto A. Vamos a llamarles que es el potencial 1. Y esta carga 2 sobre este punto A genera un potencial eléctrico positivo. Vamos a llamar el potencial eléctrico 2. Entonces la pregunta, muchachos, si yo necesito, intuitivamente antes de decir otra cosa, si yo necesitara determinar el potencial eléctrico total en ese punto A, vamos a llamarle que es el potencial eléctrico A, el potencial eléctrico total en ese punto A, ¿a qué sería igual? ¿Cómo lo podría determinar? A B1 más B2. A B1 más B2, simplemente de forma algebraica, y tomando en cuenta que esto es una cantidad, decíamos es una cantidad, ya se me olvidó el nombre, escalar, es una cantidad escalar, entonces simplemente un escalar siempre lo sumamos, simplemente la suma algebraica de sus valores, podemos obtener un valor total. Y entonces, bueno, vamos a recordar, muchachos, que tal vez esto esté dentro del aire o el vacío. Esto es aire. Y vamos a recordar que el potencial eléctrico resulta de dividir la energía potencial entre la unidad de carga, energía potencial por unidad de carga, y una vez hecha el álgebra necesaria, este potencial eléctrico es el producto de la constante K de la permitividad del medio por la carga que produce el campo eléctrico dividido entre la distancia a la que se encuentra el punto donde vamos a determinar ese potencial eléctrico. Entonces, para determinar este potencial eléctrico en el punto A, simplemente vamos a calcular cada uno de esos potenciales y podremos entonces determinar el potencial eléctrico total en este punto A. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a determinar el potencial eléctrico 1, que va a ser igual. Esto está aire o vacío, pues vamos a poner la constante K, aplica en este caso. ¿Por cuál carga? La carga 1, Ajá. ¿Entre cuál distancia? la distancia 1. La distancia 1, que sería la de la carga 1. Aquí está esta de 10 centímetros, será la distancia 1. Bueno, vamos a sustituir sus valores nada más para encontrarla rápidamente. La constante K, ya muy conocida por nosotros, 1 por 10 a la 9, sus unidades.
Y, perdón, aquí no es igual, aquí es por la carga que produce el campo eléctrico en este caso es de... ¿Cuánto vale la carga, muchachos? La carga 1. Menos 10 10 por a la 10 a la menos Menos 10 6. por 10 a la 6. A la menos 10 por 6, 10 a la perdón. menos 6. Es importante eso. Menos 10. Menos 10. Menos 10 por 10 a la menos 6. Aquí sí vamos a utilizar el signo, sí va a ser muy importante que no lo olvidemos, porque eso le da la naturaleza a este potencial también. Y dividido entre la distancia 1, que en este caso 10 por son 10 a la 800. menos 2. 10 por 10 a la menos 2. Gracias. 10 por 10 a la menos 2 metros. Si hacemos la reducción de las unidades de una vez, los cuadrados del metro con este metro, los cuadrados del coulomb con este coulomb. Si hacemos la operación de una vez, 9 por 10, 90 entre 10, me quedan 9. Por 10 a la 5. 9 menos 6, me quedan 3, más 2, por 10 a la 5, muy bien. Por 10 a la 5. Y entonces las unidades son newton metro por coulomb.